Maria Eva Duarte de Perón, mais conhecida como Evita, tornou-se muito conhecida no meio artístico no final da primeira metade do século XX. Em 1944, conheceu o coronel Juan Domingo Perón, casando-se com ele em 1945. Nas eleições de 1946, Juan Perón assumiu a presidência e inaugurou uma nova fase da política argentina, a aproximação com os trabalhadores, identificados como descamisados ou cabecitas negras. Evita, nesse contexto, tornou-se uma importantíssima líder política, dialogando com os sindicatos, com os empresários, com os trabalhadores e com os políticos. Conhecida por seus inflamados discursos, Evita sempre buscou uma maior aproximação com os trabalhadores, lembrando sempre de sua infância humilde, condenando a atuação das empresas imperialistas no país e alfinetando os ricos. Considerada líder espiritual da nação argentina, Evita Perón é a nossa entrevistada do primeiro episódio do programa Diálogo Encarnado. Começando com a infância, a senhora tem uma origem numa cidade pequena do interior. Como foi sua infância y su relación con sus pais? Pues mi infancia ha sido necesariamente muy humilde, como todos los argentinos ya saben, pues he venido de una familia muy pobre en Junín. Tuve una familia de muchos hermanos, pero he sido la más pequeña. Lo cierto es que antes de ir a Buenos Aires, supe ya de pequeña que mi padre tenía otra familia. Mi madre muy pobre, mi padre muy rico. Tal vez esa fue la primera gran reflexión respecto de lo que significa la injusticia. Para muchos, la injusticia es como un veneno. Para mí, ha sido un veneno que he querido mitigar. En ese sentido, ha sido una causa a lo largo de toda mi vida que creo que desde pequeña he intentado combatir. Em 1933, a senhora fez uma viagem com sua mãe, Dona Juana, para Buenos Aires, para fazer um teste na Rádio Belgrano. Así es. Depois voltaram para Junín. Em 1935, com o sonho de ser atriz, foi para Buenos Aires, dessa vez sem a sua mãe. A senhora foi sozinha ou contou com a ajuda de alguém? Mira, Ana, las luces de la gran ciudad suelen atraer a cualquier argentino del interior. A lo largo de toda mi vida he sentido que mi futuro tenía que ver con el destino de una gran artista. Por esa razón, mi ida a Buenos Aires, por esa razón, mi intento de trabajar en la Compañía Radiofónica Nacional. A partir de allí comenzaría mi carrera. Sin embargo, como de nuevo todos los argentinos saben, el destino iría a deparar otro camino. Aún así, el camino fue de los más interesantes que pude recorrer. Agustín Magaldi fue quien me acompañó y, a diferencia de lo que muchos creen, él no ha sido mi compañero, sino un gran amigo. E um grande cantor de tango. Absolutamente. A senhora começou a trabalhar como atriz em 1934 e em 10 anos tornou-se uma das mais famosas atrizes argentinas, atuando em grandes companhias teatrais, em diversos filmes e eleita a presidenta da Agrupação Radial Argentina. Entretanto, ficou afastada um ano do cenário artístico. Ela começou a trabalhar como atriz em 1934 e em 10 anos tornou-se uma das mais famosas atrizes argentinas, atuando em grandes companhias teatrais e em diversos filmes. E foi eleita, inclusive, a presidenta da Agrupação Radial Argentina. Mas ficou afastada um ano do cenário artístico. Esse afastamento teve algum motivo específico? Es una respuesta difícil de dar, pues hay razones íntimas que son difíciles de exponer públicamente. Sin embargo, lo que puedo decir es que más allá de esas razones, todas las decisiones que he tomado en mi vida han sido decisiones desde el sentimiento. La razón siempre ha sido la depositaria del sentimiento. Y en ese sentido se me ha acusado de varias acciones frente a las cuales
al día de hoy deseo no responder. Sin embargo, lo cierto es que desde que he acompañado al líder, desde que sigo el camino del peronismo, he sido acusada por diversas razones desde la oligarquía. Desde todo punto de vista entonces, mi decisión fue íntima, prefiero no hablar de ella, solo decir que el momento más luminoso que he tenido en la Radio Nacional ha sido el momento en que Perón asistió a congratular la gran obra que hice respecto de las historias de las mujeres argentinas. Mas em 1944 houve o terremoto em San Juan, né? E muitos artistas e políticos se reuniram no Luna Park para um evento solidário que visava dar apoio às vítimas, né? Así es. Nesse evento, a senhora conheceu seu futuro marido, o coronel Juan Domingo Perón. Como foi o início da sua relação com ele? E eu gostaria também que a senhora comentasse o seu posicionamento quando ele foi preso pela junta militar. Perón siempre fue un político que brilló con luz propia. Más allá de su cargo militar, él ha sido, desde su infancia, alguien que supo pelear. Creo que habernos encontrado le permitió ver a alguien que estaba en el mismo camino de lucha, en el mismo camino en donde las injusticias son sentidas profundamente. En ese sentido, nuestro conocimiento recíproco significó para mí un antes y un después. Es el momento que he llamado claramente el momento más maravilloso de mi vida. Haber encontrado una figura tan exultante, una figura tan segura, me permitió reorientar el camino artístico hacia un camino donde esas injusticias que inicialmente comentamos pudieran ser canalizadas. La vida con Perón no ha sido una vida fácil, sin embargo ese momento fundante significaría un antes y un después. Por cierto, cuando Juan estuvo preso fue un momento muy duro. Fueron 8 días en los cuales me dediqué a caminar la ciudad de Buenos Aires, una ciudad que no es del todo acogedora con quienes venimos del interior. Entonces significó recorrer casas, recorrer plazas, recorrer sus calles, reconocer que la ciudad tiene también su dote expulsor. En ese sentido me sentí mucho más cómoda, mucho más a gusto en los barrios humildes, en los barrios de quienes luego serían mis descamisados. Quienes fueron a la plaza el 17 de octubre de 1945 a pedir por Perón mientras estaba preso, son a partir de ese entonces hermanos, compañeros, son los trabajadores, son los descamisados que tomaron su sujeto de lucha, y ese sujeto de lucha no es otro que Perón. Entonces, a partir de ahí, un antes y un después, a partir de ahí, el momento en el cual el pueblo descubre cuál es el camino glorioso a seguir. Hay grandes mandatarios que nunca descubren su camino, y hay grandes revolucionarios que saben que no alcanza solo con dar la vida. Perón ha sido, a partir de ese día, el gran compañero con el cual seguimos el camino de la revolución. Y nunca ha sido fácil una revolución, sobre todo si la revolución es hecha con amor. Então, o dia-chave desse processo revolucionário que vocês iniciaram na Argentina, quando trabalhadores e descamisados se uniram pela liberdade de Perón y pelos ideales de vocês. Ana, nunca voy a olvidar esos 8 días de recibir cartas, de recibir pedidos, de que la gente reconociera que yo era su compañera, y los manuscritos de Juan pidiendo por favor que siga defendiendo a los pobres. No solo fue un antes y un después en su vida, sino también en la mía. Que él me permitiera custodiar la razón de los más humildes significaría para mí un objetivo de vida, un compromiso. Ok, Evita, vamos agora para um breve intervalo. Voltamos logo mais com Evita Perón.
volta com Evita Peron, em Diálogo Encarnado, primeiro episódio do nosso programa. Eu gostaria de saber, Evita, como se deu a sua participação na campanha eleitoral de 1946? En realidad no fue una participación individual, ¿no? Claramente participamos con todos los sindicatos, fue una apuesta eminentemente colectiva de todos aquellos que ya creían, que creíamos incluso que el peronismo era una alternativa. En 1946 fue una victoria arrasadora. No solamente ganamos la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, sino las gobernaturas de casi todo el país. Entonces fue para nosotros una victoria donde se pudo evidenciar la fuerza que tenía el peronismo, que sería luego acallada. Aún así, el general Perón, recuerdo un día en el que me dijo: Eva, esto es como el sol, no hay cómo describirlo, no hay cómo pintarlo, no hay cómo sacarle una foto. Tienes que salir, tienes que ir a mirarlo y luego de deslumbrarte, tal vez puedas encontrar las palabras. El peronismo fue eso, fue una luz que apareció, un sol, y hasta ahora seguimos manteniéndolo. El Partido Laborista finalmente sería el hoy justicialismo y, como hemos visto, han sido décadas de victorias. Mas nessa campanha foi a primeira vez que na Argentina uma mulher participou, né, da campanha eleitoral. Participamos en la campaña, pero yo lo he dejado bien claro. No quiero cargos, no quiero honores, sino solamente estar al lado del general. Así ha sido mi elección, así lo será hasta el día de mi muerte. E você criou A senhora criou em 1946 um escritório onde recebia as reivindicações operárias. Mais tarde, ocupou o cargo na Secretaria de Trabalho e Previsão, recebendo todo tipo de pedidos de ajuda social, e atuou como intermediária entre Perón e os sindicatos. Seu projeto de ajuda se concretizou com a Fundação Eva Perón, que ajudava os trabalhadores argentinos. Essa atitude foi uma política assistencialista do governo, como algumas pessoas dizem, que queria o apoio dos trabalhadores, ou foi uma atitude filantrópica de caráter pessoal? Asistencialismo a los trabajadores. El Estado les pertenece. Hemos dado lugar a su protagonismo. Los trabajadores están en el Estado. ¿Qué tipo de asistencialismo? Muitos analistas políticos, cientistas sociais, chamam o tipo de política de Perón como una política asistencialista. Pues claramente no lo fue. Nosotros hemos estado al frente del Departamento de Trabajo recibiendo todo tipo de demandas. Hemos tenido demandas desde juguetes y carros de supermercado, desde los collas hasta el sur del país, con múltiples demandas. Y esas demandas son de lo más pequeño a lo más grande, hasta trabajo, dignidad. Desde el gobierno le hemos dado lugar por primera vez a los trabajadores que estaban desde hace tiempo demandando dignidad. Ha sido realmente monstruosa. Cada miércoles recibimos todas las tardes, junto con el general, a todas las personas que vienen a pedir algún tipo de ayuda. Esas ayudas van desde el trabajo, como dije antes, hasta las cosas más pequeñas. Y así ha sido nuestra política desde el inicio, favoreciendo a los sindicatos, favoreciendo a los trabajadores y ahora habiendo reformado la Constitución. Los trabajadores tienen sus derechos, ellos pueden pedir lo que les corresponde. Nosotros estamos ahí para garantizar que la disputa de clases ya no se realice. No queremos hechos violentos. Lo que nosotros estamos garantizando es que las diferentes clases por fin vivan armónicamente. Ese es nuestro compromiso. Con los más pobres sobre todo, eso no lo voy a esconder. El sentimiento ha sido desde el inicio en contra de la injusticia y eso me ha llevado a altos costos con la oligarquía argentina. Pero aún así, nuestro compromiso sigue siendo el de armonizar los diferentes intereses de clase. Esa ha sido la política, esa sigue siendo. Lo que nadie podrá decir es que, evidentemente, la política social en este país cambió. Ya no esperamos que las grandes señoras, damas de beneficencia, den su dinero, el que les sobra, claramente, a los más pobres. Lo que estamos ahora haciendo desde la Fundación Eva Perón es que el Estado se responsabiliza realmente de los pobres, de los vulnerables, de los descamisados. Ahora sí nosotros somos uno con ellos, por primera vez, por única vez, hasta la gloria. Então, no lugar de assistencialismo, poderíamos chamar de uma revolução pacífica?
Sería Podría más ser. adecuado. Hay diferentes sujetos en la historia que han tenido la aspiración de gloria. El mundo se divide en dos tipos de hombres. Los hombres vulgares, que son la gran mayoría, que lo que buscan es contentarse con su vida cotidiana material, concreta, solo eso. Y tenemos los grandes hombres. Pocas veces ellos llegan al poder. Esos grandes hombres son los que buscan la gloria. Nuestra gloria hoy es la gloria de los trabajadores. Esa es la especificidad del gobierno peronista, esa y no otra. Aunque nos critiquen, aunque la oligarquía esté detrás, ahí estamos nosotros para defenderlos. Agora falando sobre as mulheres. Em 1946, a senhora criou um escritório onde recebia as reivindicações operárias, né? Mais tarde, em 23 de setembro de 1947, o Congresso concedeu o voto às mulheres na Argentina. Alguns dizem que o governo Perón cedeu por conta de um apoio político. O que a senhora tem a comentar sobre isso? Lo natural de las mujeres es donarnos. Nos donamos en vida, donamos nuestro amor, también nos donamos en política. Por primera vez en Argentina, permitimos que las mujeres tengan acceso a sus derechos. Eso significó otorgarles el voto, el derecho que siempre tuvieron. Como muchos dicen, muchos critican, pareciera que es una demanda largamente anhelado y ha sido una lucha de otras mujeres. Aún así, nosotras, desde el gobierno, desde la fundación y desde el partido que estamos montando, que es el partido político de las mujeres feministas, que también somos peronistas, desde allí estamos encarando una política de inclusión en donde las mujeres sean por fin las protagonistas. A veces Perón me dice en casa, tú eres más peronista que los peronistas. Y yo me atrevo a decirle, pues sí, ese es el proyecto. Perfeito. Vamos a um breve intervalo e voltamos logo mais com Evita Perón. De volta ao programa Diálogo Encarnado, hoje com a ilustre presença de Evita Perón. Evita, a senhora era um dos nomes cotados para assumir o cargo de vice-presidente de uma chapa com seu marido, Juan Perón, nas eleições de 51, mas renunciou à candidatura à vice-presidência. Por que tal atitude? Quais foram os motivos? Era por causa da sua saúde ou por influências externas, como a dos militares e de outros políticos que estavam por trás de Perón? Las razones son íntimas, son realmente muy personales. Lo cierto es que, como oportunamente dije, yo no renuncio a mi lugar de lucha, yo solamente renuncio a los honores. Para mí no hay otra cosa que un honor en ser la vicepresidenta de Perón. Sin embargo, hay momentos en la historia en donde uno tiene que tomar otro tipo de decisiones. Siempre me contenté con el lugar que ocupo, siempre sentí que es el más maravilloso, el que surge del sentimiento. Esa fue la decisión y la sostengo hasta el día de hoy. E em Mi Mensagem, um de seus livros, a senhora diz que se vestiu também com todas as honras da glória, da vaidade e do poder, e se deixou enganar com as melhores joias da terra. Como a senhora vê essa dúbia relação entre a Evita dama, burguesa, que se deixa encantar por pedras preciosas, com a Evita dos descamisados, uma Evita proletária? Evita burguesa. ¿Qué cuestión? Pues Perón tiene muy claro que si se quiere divorciar de Eva, se tiene que divorciar del pueblo, porque nuestro vínculo es más estrecho de lo que cualquier argentino imagina. Lo cierto es que, pues claro que existen dos Evas, ¿no? Una es la mujer que todo aceptaría ser, mujer de presidente, que recibe en las fiestas a los grandes invitados, que viaja, que se coloca sus joyas, que manda hacer sus vestidos. Esa es Eva Perón, la que ustedes ven con frecuencia en los medios de comunicación. Ahora está la otra Eva, Evita, quien realmente soy, quienes los medios no muestran de la misma manera,
quien el pueblo conoce. Esa es la Evita de los descamisados. Esa es la Evita realmente existente. Esa es la Evita que nace y muere junto a Perón. Esas son tal vez esas dos figuras que usted se atreve a decir que existirían en su ser obrero y en su ser burgués. Agora, nossa produção tem algumas perguntas gravadas com a população atualmente nas ruas de Puerto Iguaçu, província de Misiones, na Argentina. Vamos ouvir e nós gostaríamos que Evita respondesse. ¿Qué haría con los funcionarios que desvían fondos de los programas sociales? Corrupción ha habido siempre. Corrupción ha habido en todos nuestros gobiernos, desde que lanzamos grandes planes económicos hasta el presente, en el que se acusa a uno de los grandes políticos argentinos, Cafiero, que desde joven estuvo al lado de Perón por quedarse con los vueltos. Y esa fue la frase del general. Pues claro que la justicia forma parte de nuestra intención también. Así que creemos que claro que deben ser juzgados, y si en algo nos vanagloriamos es en haber reformado la Constitución y en permitir que esa justicia sea hoy efectiva. Esse tipo de problema de desvios de dinheiro dos funcionários públicos, você considera um problema atemporal? Son tan viejos como la política misma, Ana. Tú lo debes saber tanto como nosotros. Es una lucha, pero en eso estamos. Es el camino. Vamos ver a próxima, então. Bien, bueno, mi pregunta es relacionada a la situación actual laboral. ¿Qué políticas tendría ella relacionadas a los obreros, a la situación obrera actualmente en el norte del país? É uma pergunta interessante, né? Porque tem várias Argentinas, né? Tem a Argentina do Norte, a Argentina de Buenos Aires, tem vários tipos de Argentina e essa foca a questão no norte do país. Hay varias Argentinas, pero hay, como siempre, dos, ¿no? Quedan relegadas las grandes mayorías, siguen estando nuestros pobres, nuestros vulnerables, nuestros descamisados, siguen estando las oligarquías presentes. Entonces, la propuesta, sin duda, podría ser un tercer plan quinquenal. Hemos lanzado dos en nuestro gobierno. Esos dos planes han sido planes de industrialización y de estatización de empresas. Seguimos considerando que ese es el camino. Como dije oportunamente, no hay ruptura revolucionaria para nosotros, sino es encarada precisamente por el Estado. ¿Podemos ir para la próxima? Vamos, por favor. De acuerdo a lo que me preguntaron, voy a hacer la reflexión y la pregunta sobre Evita, esa gran mujer. Y en este aspecto yo quería preguntarle, en este momento, si la tuviera delante mío, ya que tuvo una acción tan importante y una personalidad tan fuerte en su momento, me gustaría saber qué podría hacer con la triste realidad argentina de los jóvenes y los niños de todo nuestro país, sobre todo castigados por la droga. Pregunta difícil, pero pues es en lo que hemos venido trabajando a lo largo de nuestro gobierno también. La Fundación Eva Perón, a lo largo de su historia, tuvo como grandes privilegiados a los niños. Pensamos que la droga es evidentemente un resultado de otras condiciones socioeconómicas, sobre todo de los niveles de desigualdad. Entonces, creo, en todas las variables de análisis está presente la injusticia. Creo que sobre eso tenemos que seguir trabajando. Creo que la redistribución es el camino, armónico, pero el camino al fin. Infelizmente, nossa entrevista no Diálogo Encarnado com Evita Perón está chegando ao final. Então, uma última pergunta, Evita. A senhora se tornou um mito na história da Argentina, para não dizer em toda a história política mundial. De uma forma resumida, qual seria o seu maior legado para o povo argentino? He sido llamada de intempestiva, de luchadora, de intransigente. He sido acusada por las oligarquías de las cosas más aberrantes.
Y ahí creo que está el valor. Si las oligarquías tiemblan, entonces valió la pena. Pues mi misión fue decir la verdad respecto de lo que creo, la verdad respecto de lo que siento, la verdad respecto de lo que es el camino hacia la gloria. Sigo pensando que esa gloria debe ser peronista. Muchas gracias por darme la oportunidad. Muchas gracias, Evita. Encerramos nosso primeiro episódio de Diálogo Encarnado, que hoje contou com a ilustre presença de Evita Peron. Muchas gracias. La experiencia estuvo buenísima, ¿no? Pero sí me costó bastante estudiar así. Me puse a investigar para responder las preguntas. Eran difíciles, ¿no? Y lo que me gustó de la entrevista, que tal vez se dio con el diálogo con Ana, que no estaba planeado, era una suerte como de enojo, ¿no? Iba tocando algunas preguntas de un modo particular y eso hacía que imaginara que Eva realmente se iba a enojar. Por ejemplo, escuchar Eva burguesa, ¿no? Entonces, creo que eso estuvo bueno.